Shalom, shalom. Nuestro estudio semanal lo encontramos en la Parashá 44 que lleva por nombre de Barín. Y la encontramos en el libro de Deuteronomios a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 22. Nuestra Haftará la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 1 al 27. Y en el Brit Hadashah Nuevo Testamento, en Hechos 9, del 1 al 21. En este shur podemos ver que comienza los 33 días antes de la muerte de Moshe. Podemos encontrar también que es el propio Moshe quien da un discurso al pueblo de Israel, relatando todos los acontecimientos que sucedieron durante la travesía de los 40 años en el desierto, haciendo una reprimenda al pueblo de Israel. Vemos que le recuerda por qué se nombraron jueces, le recordó el pecado de los espías, el retorno al mar de los juncos, la conquista de Og, la porción asignada a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, entre más temas, con gran sabiduría a la luz de la Torah. Nuestro subtítulo y este estudio lo llamamos No cometas los mismos errores. Devarim, palabras, es el significado de la palabra Devarim, palabras. Se nos enseña que en esta porción de la Torah vemos los últimos días de la vida de Moshe. En ese momento que él sabía que tenía que partir con el Eterno y decide llamar al pueblo para expresarle unas palabras, como lo vemos al inicio de nuestro estudio. En el verso 1 dice: estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel del otro lado del Jordán, con respecto del desierto, respecto de Arab, frente al mar de los juncos, entre Parán y Tofel, y Labán, y Jetzor y Dizahab. En ese momento Moshe comienza a recordar todo y comienza a recordarles al pueblo, ¿sí?, de Israel todo lo ocurrido desde el momento en el que fue enviado por el Eterno para poder ser su libertador y para poderlo sacar de la esclavitud de Egipto. Y les recordó cada una de las cosas que se suscitaron en toda su travesía por el desierto, desde su primera inconformidad hasta su pecado más grande. Moshe dijo lo que realmente sentía en su corazón, porque aunque el Eterno se le manifestó al pueblo con mano de poder ante todos los obstáculos que tuvieron que enfrentar, y que no fue por sus propias fuerzas que ellos lograron llegar hasta ese lugar, sino porque la presencia de Hashem siempre estuvo delante de ellos. Algo que el pueblo hebreo había olvidado, porque durante 40 años estuvieron inconformes y en contra de Moshe, sin entender que en la realidad él era un simple embajador de Hashem para cumplir un propósito en la vida de Israel. Todas las veces que este pueblo se rebeló en contra de Moshe, no solamente se rebeló contra él, sino también contra Kadosh Baruj Hu. Todo por la envidia, la falta de emuná, que es la fe, por el odio, por la satisfacción personal y el temor de no saber a dónde van. El Midrash nos hace saber que Moshe le dice al pueblo detalladamente cada uno de sus errores, así como reiteradamente se han apartado de Elohim y han despertado su cólera, y les pone varios ejemplos de pecados que cometieron después de 31 días de haber partido de Egipto. Al mes de que partieron de Egipto empezaron a cometer transgresiones en contra del Eterno. El pánico, la duda y la desconfianza por la falta de fe, ¿sí? Porque en lugar de creer en el Todopoderoso, exclamaron que hubieran preferido morir en Egipto, así como después se quejaron porque querían comer tanto carne como pan. A pesar de haber traído con ustedes ganado y todo esto, demostró una falta de fe que provocó el enojo de Hashem. Eso es lo que nos está comentando el Midrash. Ahora, Mateo 8:26 nos muestra la falta de fe por los discípulos de Yeshua durante una tormenta en el mar, donde les dice: oh gente de poca fe, porque están acobardados. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Además, en Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar al Eterno, porque es necesario que el que se acerca a Hashem crea que existe y que es el galardón de los que buscan realmente. Ahora, la falta de fe puede ser vista como una barrera para experimentar el poder del Eterno y su gracia en esta vida, y nos lleva a la duda, la incredulidad
de todo lo que el Eterno puede hacer en nuestras vidas realmente. Refunfuñaron por el maná. O sea, ellos reclaman por cuestión del maná. O sea, cometiendo de esta forma un doble pecado. Primeramente, aun cuando no les hubiera gustado, porque era el Eterno quien se los estaba otorgando. ¿Sí? No tenían que comprarlo, no tenían que sembrarlo, no tenían que trabajar por él. El Eterno se los daba cada mañana. ¿Sí? En segundo lugar, sus quejas eran infundadas, ya que el maná era el más refinado de todos los alimentos. Era un alimento sagrado. Dependiendo cómo tú querías que supiera, a eso sabía el maná. Si querías que supiera carne, sabía carne. Querías que supiera alguna otra cosa que a ti te agradaba, así se convertía el sabor del maná. Números 14:27 nos cita: ¿Hasta cuándo soportaré esta congregación malvada que provoca quejas contra mí? ¿Sí? A las quejas de los hijos de Israel, que ellos se quejan contra mí, he oído. Ahora, Santiago 5:9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas juzgado. He aquí, el juez está delante de la puerta. Se nos está advirtiendo que no debemos quejarnos de nada, ni unos de otros, ya que todos seremos juzgados por el Eterno. Debemos también evitar la murmuración y la crítica hacia todas las demás personas y dejar de quejarnos por todo, por el sol, por el frío, por el aire, por la lluvia, por el hermano, por la hermana, el esposo, la esposa, ¿sí? Porque hoy en día está hasta por lo que no nos pasa a nosotros o lo que no nos afecta, también nos quejamos. El Midrash nos está diciendo que fue tanta la queja por el pan del cielo que llegaron a odiarlo, y esa ingratitud se parecía a la que tuvo Adán. Cuando el Eterno le da a una mujer, le da a una ayuda idónea. ¿Qué es lo que hizo Adán? Se quejó de ella diciendo: la mujer que tú me diste, ella me hizo pecar. O sea, vemos cuál ingratitud tan grande es la que el ser humano tiene. Fueron un pueblo que pecaron en la rebelión de Cora, le dice Moshe. ¿Sí? En Deuteronomio 31:27 nos dice: porque yo he conocido tu rebeldía y tu dura cerviz, si aun cuando todavía estoy hoy viviendo con ustedes, rebeldes han sido con el Eterno, entonces cuanto más lo serán después de mi fallecimiento. Primera de Samuel 15:23 nos dice: porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como idolatría los consejos de la terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso se lo está diciendo Saúl por su rebeldía. Se nos enseña que se compara la rebeldía contra el Eterno con la práctica de adivinación y la idolatría, enfatizando la gravedad de la desobediencia. Eso es terrible, ¿sí? Es terrible que nos vayamos en rebeldía, porque realmente estamos transgrediendo algo que el Eterno no le gusta. Además, Jeremías 3:12-13 llama a la reconciliación y al arrepentimiento. Vuelve, oh rebelde de Israel, dice el Eterno. No pondré más mi ira sobre ti, porque soy misericordioso, dice el Eterno. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu iniquidad, porque contra el Eterno, tu Elohim, has prevaricado. Y efectivamente tenemos que reconocer que aprendemos, ¿sí? Que Hashem, a pesar de que hemos sido rebeldes, ¿sí? Ofrece perdón y reconciliación a todos aquellos que realmente hacen una teshuva, un arrepentimiento genuino de corazón, reconociendo nuestras faltas. Isaías 53:5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nos hace saber que el Mashiach sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Gracias a nuestro Mashiach Yeshua es que podemos tener acceso al trono de gloria. Pero existió un pecado aún mayor que todos, que causó un castigo en todas las generaciones futuras: el pecado del becerro de oro, utilizando sus recursos económicos para la elaboración de este, y adoraron a una imagen de oro que no hablaba, ni escuchaba, ni se movía, en lugar de aquel que nos sacó y nos ayudó
con mano fuerte, con todo obstáculo que se presentó en el camino. Éxodo 20, 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás ninguna imagen semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Elohim, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me amen y guardan mis mandamientos. Baruch Hashem. El Salmo 115, 4, 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Nos estamos dando cuenta que ¿qué es lo que estamos adorando realmente? Ahora, Primera de Corintios 10:14 nos cita: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En este versículo, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a evitar la idolatría, considerándola un peligro para la fe y comunión con Hashem. Nos pide que como personas inteligentes juzguemos por sí mismos lo que está diciendo, porque después continúa explicándonos que participar en sacrificios a ídolos es practicar en las cosas con los demonios, no con el Eterno. Por lo tanto, la idolatría es algo que debe ser evitado por completo. O sea, no podemos idolatrar algo más que no sea Hashem. Además, la Torah establece la prohibición de la idolatría y la prohibición de crear y adorar imágenes de otros dioses, incluso de inclinarse ante ellos, haciéndonos saber que el Eterno es un Dios celoso, lo que implica que no tolera la adoración de otros dioses y que la idolatría tendría muchas consecuencias fatales. Pero veamos que nos dice 1 Timoteo 6:10, donde se afirma que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entendemos que el dinero no es malo, ¿sí? El dinero en sí no es malo tenerlo, sino que el amor a la codicia por él puede llevar a la idolatría, apartarnos de las personas, apartarnos de la fe y causando daños a nuestras vidas. Pablo nos advierte y le está diciendo a Timoteo sobre los peligros del amor al dinero. La frase raíz de todos los males indica que el amor al dinero puede ser la fuente de muchos problemas espirituales y problemas morales. Aprendemos que el amor al dinero se convierte en idolatría cuando se pone por prioridad sobre el Eterno. Las personas que aman el dinero buscan en él seguridad, satisfacción y un propósito, pero personal, cuando todo lo que tenemos es gracias al Eterno, que Él es el que nos los da. Tenemos que agradecerle porque de Él viene todo. Hageos 2:8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Elohim de los ejércitos. Todo es de Él, todo le pertenece, gracias a Él que nos ha puesto como administradores de sus riquezas. Pero también tenemos que saber administrarlas, porque si no sabemos administrarlas, podemos caer en esa codicia, en esa ambición, en esa idolatría por el poder y por tener más y más cantidad de dinero. El amor al dinero puede llevar a las personas a tomar decisiones que contradicen los principios de la emuná y de la Torah, alejándolos de Akadosh Baruj Hu y de su voluntad. La búsqueda desenfrenada de riquezas puede causar dolor y sufrimiento, tanto para uno mismo como para los demás. La codicia puede llevar a la avaricia, la explotación y la falta de compasión. Se nos enseña que una persona que es rica económicamente no es aquella que tiene muchos números en el banco, sino la que realmente está satisfecha con lo que tiene, porque encuentra la tranquilidad y vive en shalom, vive en paz, mientras que la persona que tiene demasiada cantidad de dinero tiene la misma cantidad de problemas. Podría ser muy poderosa económicamente, pero no se siente satisfecha y quiere más, al tiempo que se preocupa de no perder
o de que alguien no le robe lo que tiene. Y esto hace que no tenga paz, que no tenga shalom. Tomemos en cuenta que los anteriores libros de la Torah fueron dictados por Hashem. Y Moshe fue quien los escribió. Pero este, de Barín, se nos enseña que fue el mismo Moshe quien decidió escribirlo. Pero fue autorizado por el Eterno, ya que Moshe tenía un nivel muy alto de espiritualidad. Y como un hombre temeroso del Eterno, cuando reprendió al pueblo, no lo hizo con dureza, como lo estamos estudiando. Él no le dijo al pueblo pecadores, ¿sí? En esto y pecaron en esto y pecaron en aquello contra el Eterno, sino que les mencionó los lugares donde sucedieron las cosas. De esta manera el pueblo, al escuchar el lugar mencionado, recordaban lo que ahí sucedió y sabían el error que se había cometido en ese lugar. Pero algo muy importante, el pueblo de Israel que estaba escuchando todos estos reclamos y recordando lo sucedido, no era el pueblo que había cometido dichas transgresiones, ya que los que escuchaban el discurso de Moshe era una nueva generación, una generación de jóvenes temerosos de Adonai. Pero reconocieron que sus líderes, Moshe, tenía toda la razón, porque sus antepasados no tuvieron el valor suficiente ni la fuerza de mantenerse firmes ante las cosas de Hashem, por falta de emuná, de fe, causa que los llevó a tener temor y desobediencia al ordenado por el Eterno. Una nueva generación debe ser con un corazón dispuesto y agradable al Eterno. El Salmo 51 nos cita: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has habitado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Eterno, un corazón limpio y renueva en espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes que el Eterno no le interesan las razones por las cuales transgrediste sus mandamientos? Porque Él mejor que nadie conoce nuestras acciones, tanto las buenas como las malas. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y que Él nunca se ha alejado de nosotras, sino es uno el que se aleja de Él. Pero David Amelech, ¿sí? El rey David, lo único que le pedía al Eterno era que lo limpiara, ¿sí? Que lo purificara, porque no se sentía digno de estar en su presencia. Él quería borrar todas sus iniquidades, todas sus rebeliones, todos los pecados que él cometió, para que hiciera una nueva persona de él. David tenía el valor y el coraje que no tuvieron las generaciones que perecieron en el desierto. Hoy tenemos que ser hombres y mujeres que no pongamos excusas por nuestras malas acciones, que reconozcamos nuestros errores y pedir perdón por esas malas actuaciones que a diario estamos cometiendo. Eso es lo que es tener un corazón conforme a la voluntad de Hashem. Que realmente hagamos toda la voluntad, no solo la que nos convenga o la que querramos hacer, sino todo lo que ha ordenado que se tiene que hacer. Eso es lo que distingue a esta nueva generación que conquistaría la tierra prometida, y la cual, a pesar de no haber sido ellos los rebeldes quienes le dieron la espalda a Hashem, no objetaron ni reclamaron absolutamente nada, porque se les reprochó a ellos por las acciones de sus generaciones pasadas. Pero no fue por ellos, sino por la forma en que el líder les estaba llamando la atención. La forma en que Moshe les estaba diciendo todos los acontecimientos pasados. ¿Sí? Este shur se nos enseña que es un sermón de crítica en todos los aspectos. ¿Sí? De crítica del mal comportamiento por el pueblo de Israel, por parte de Moshe. Después, otros líderes como Yehoshua, como profeta Samuel o los demás profetas fueron los únicos líderes judíos que pudieron reprender al pueblo de la misma forma que lo hizo Moshe. Los sabios nos dicen que hoy en día se duda que alguien de esta generación pueda reprender adecuadamente a sus oyentes, porque si el líder señala un pecado a la audiencia, ¿sí? Esta contesta también: tú eres culpable.
Además, si los demás no están plenamente convencidos de lo que del discurso que se va a dar por parte del líder, ¿sí? Porque no es íntegro y no viene respaldado por el cielo, es muy difícil que los demás lo entiendan o que acepten el reclamo. Además, se duda que en este tiempo existe una persona que pueda ser capaz de aceptar una reprimienda, ¿sí? Una exhortación adecuadamente. Así como de igual manera no se cree que exista un instructor que sepa cómo reprender, ¿sí? O exhortar sin avergonzar o lastimar a los demás. Moshe y los profetas no tenían el temor, ¿sí? En señalar los errores de los demás, ya que sus palabras eran respaldadas por el cielo, porque ellos mismos predicaban con el ejemplo. El texto bíblico que mejor amplifica la idea de predicar con el ejemplo lo vemos en Tito 2, ¿sí? En el capítulo 2, versos 6 al 8, donde nos dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aprendemos la importancia de vivir de acuerdo con lo que se predica, ¿sí? Mostrando buenas obras y una conducta ejemplar como testimonio de la fe. Esto es algo muy importante y que mi maestro Rosh Bako, que Hashem bendiga su vida, siempre me enfatiza: que el judaísmo no es una religión más, sino una manera de vivir, y vivir cumpliendo lo establecido en la Torah. Vemos que al final de nuestro estudio Moshe le dice a Yehoshua que él ha visto con sus propios ojos todo lo que Hashem ha hecho por ellos, que no tenga miedo, porque el Eterno siempre peleará por él en aquellas batallas. Quizá fue un momento difícil para Yehoshua, para Josué, porque si a Moshe, que fue elegido por el Eterno para ser el libertador del pueblo de Israel, tuvo muchísimos problemas mientras él era líder, cuanto más él tendría que enfrentar al conquistar la tierra prometida. Cuando llegué a las cosas del Eterno, mi amada esposa me dijo: no creas que todo será color de rosa, paz y tranquilidad, gozo o alegría. No, no es así. Pasarás por pruebas muy fuertes. Los mismos líderes o hermanos en el Eterno te defraudarán, te criticarán, difamarán y te lastimarán. Pero no te fijes en ellos, porque al igual que tú, ellos son humanos y se equivocan. Tú pon tus ojos en el Mashiach y sigue adelante. Baruch Hashem, porque tuve ese apoyo. Baruch Hashem, porque fui preparado para enfrentar en las cosas del Eterno. Mateo 10:28 nos cita: no temas a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehinam. El miedo es lo que lleva a dudar de lo que el Eterno realmente puede hacer en nuestras vidas. El temor es algo que paraliza y que no te deja avanzar conforme al plan del Eterno en tu vida. Tienes miedo del qué dirán, de la crítica, de cómo hablas, de cómo vistes, y todo eso te hace perder el verdadero camino y continuar firmes en las cosas de Hashem. El verdadero temor que deberíamos tener se dice en hebreo Yirat Shamayim, que se traduce como temor al cielo, ya que implica un acto de respeto, de obediencia y humildad ante las cosas de Hashem. Ese es el verdadero temor que deberíamos de tener y no por el que dirán. Ahora, la pregunta: ¿cuál es el temor por el cual te has detenido? Porque te encuentras paralizado y dejaste de hacer las cosas que hacías para el Eterno. Porque la gente siempre tendrá algo que decir sobre de ti, ¿sí? Ya sea más malo que bueno, pero siempre va a tener algo que decir, ¿sí? En contra tuya. Pero eso no va a ser el motivo para que tú realmente dejes de hacer lo que sabes hacer para el Eterno. En el caminar por el desierto, ¿sí? Pereció una generación de gente incrédula, una gente rebelde, con miedo a perder sus vidas. Estamos en un tiempo donde
El miedo se apoderará de muchos. Se dice de muchos aquellos que se dicen ser temerosos de Hashem, porque se prohibirá predicar la palabra. ¿Sí? Libremente no vas a poder predicar la palabra. Serás perseguido por guardar el testimonio de Yeshua como Mashiach. Tendrás temor de ser encerrado en una prisión o de perder la vida por predicar la palabra del Eterno. Miedo a que las personas en las que más confías te traicionen. Pero así como Moshe le dijo a Yehoshua, no temas porque Hashem siempre estará contigo para librarte de la guerra que se levante en contra tuya. Hoy Él está ahí para que como poderoso gigante te libre de toda tribulación que el enemigo ha preparado en contra de todos aquellos que se dicen temerosos de Hashem. Porque muchos quedaremos así, muchos queremos que la llegada de Yeshua, nuestro Mashiach, sea pronto. Pero estamos conscientes y realmente sabemos que antes de eso vendrá alguien que engañará a uno de los elegidos. Y es en ese momento donde realmente debemos estar preparados para todo lo que pueda suceder. Mateo 10 nos dice y nos está hablando sobre acontecimientos futuros. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de su Padre, hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres, y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el final, ese será salvo. Estos 2000 años no nos han sido suficientes para poder comprender, para poder entender realmente cuánto el mundo necesita la santidad. Para que la presencia divina more en nosotros, estamos en el mes de Av, donde el 9 de Av es un día de lamento en el calendario judío. Y no me refiero a que en esta fecha se destruyó el primero y el segundo templo de Jerusalén. La principal causa por la cual nos lamentamos en esa fecha es porque la presencia divina que moraba en ese templo se retiró y dejó de morar en este mundo terrenal. La Gemara nos dice que la Shejina se retiró debido a la decadencia espiritual del pueblo judío y de sus líderes. La falta de pureza espiritual y la corrupción del sumo sacerdote también contribuyeron a que la Shejina se retirara. En los últimos años del segundo templo, la corrupción y el liderazgo fue demasiado, el grado que los sacerdotes eran reemplazados constantemente por sus acciones inapropiadas en cuestión de Kadushá, en cuestión de santidad. Al igual, la profecía también fue separada de este mundo terrenal, debido a que la relación del pueblo judío con el Eterno se encontraba muy dañada, al tiempo que no podía realizar un verdadero trabajo espiritual que los elevara a un nivel donde podrían alcanzar la nebuá, la profecía. Este estudio nos está hablando a una generación de hombres y mujeres que si realmente decimos ser temerosos de Hashem, que nos preparemos para realmente pararnos firmes y conquistar la tierra prometida, porque no va a ser fácil. Vendrán muchas situaciones difíciles. No va a ser con palabras simplemente. Tiene que ser con acciones. Tenemos que demostrar que realmente sí somos esos temerosos del Eterno. Tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que hacer las cosas correctas. Ya no podemos nada más decir sí, hacemos esto, cuando realmente estamos cometiendo pecados. No podemos decir que somos unos temerosos del Eterno, cuando realmente dentro de nosotros estamos haciendo las cosas incorrectas. No hay una verdadera santidad en el pueblo del Eterno. Se ha perdido esa santidad. Se ha perdido ese respeto por las cosas de Hashem. Debemos de caminar correctamente
para poder alcanzar esos niveles que el Eterno quiere que alcancemos de santidad, para pararnos firmes en aquel día de la gran tribulación. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Shalom, shalom.